Dios les bendiga, hermanos. Damos muchas gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad de darnos de aprender y conocer de su palabra. Y seguimos con nuestro estudio con el trimestre de un cristiano ideal. Y estamos en nuestra clase número 13. Para los que no tienen su expositor, pues estamos basados en la base bíblica, Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 23. Y como siempre, tenemos un tema cada clase y hoy se trata, dice, la obediencia, un ingrediente del carácter santo. Gloria a Jesús. Nuestro pensamiento central dice, la manera ideal para modelar un carácter que agrade a Dios es imitar a Cristo, quien fue obediente hasta la muerte de cruz. Nuestro texto áureo dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1, 22. Y como siempre tenemos tres objetivos también. El primero dice describir la obediencia de la palabra que demanda de los hijos de Dios. El segundo dice responsabilizar a los creyentes con su deber de obedecer al Señor siempre. El número 3 dice formular la conducta de reverencia a Dios que es propia de los creyentes. Gloria a Dios. Una vez más les repito, estamos basados en la base bíblica, Primera de Pedro 1 del 13 al 23. Y vamos a leer nuestra lectura. Dice, por tanto, ceñid los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Entonces dice la obediencia, un ingrediente del carácter santo, del cristiano, del Hijo de Dios. Amén. Nuestra introducción nos muestra que hoy en día podemos ver que vivimos en este mundo, dentro de una sociedad que a lo bueno hoy en día le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si nos damos cuenta es cada vez más fuerte esto. Tú les hablas de algo bueno y todo les parece mal, y tú miras algo malo y para la humanidad les hace muy bien, todo les parece bueno. Entonces estamos dentro de esa sociedad tan avanzada, en esta manera en que todo le llaman bueno a lo malo y lo malo le llaman bueno. Y podemos ver que esto es una de las causas por el pecado, por la rebeldía que hay en el corazón del ser humano.
Amén. ¿Por qué? Porque están entre el pecado, están en su pecado, y eso es la manera en que ellos muestran según lo que ellos hay dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque viven en rebeldía, viven entre todo su pecado, este ser humano que hoy vemos más hoy en día, porque la palabra dice que el pecado llega a endurecer el corazón del hombre, endurece espiritualmente. No puede ver y conocer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está endurecido su corazón por causa del pecado. Entonces, y más se endurecen a lo espiritualmente. Y lo puede uno hallar en Hebreos 3:13. Entonces podemos ver que el hombre además vive sin conocer a Dios. Además no tiene totalmente ignorancia de quién es Dios. No conocen de Dios, no saben de Dios, ignoran totalmente lo que Dios ha proveído de la salvación que Él ofrece. Totalmente lo ignoran, no lo entienden, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque viven en la ignorancia totalmente de quién es Dios y de las provisiones que Él ofrece, y sobre todo, pues la provisión de la salvación a su alma de cada uno. Entonces podemos ver que muchas personas, al no conocer a Cristo, ignoran el poder del Evangelio, el poder de la palabra, el poder de que Dios puede transformar al ser humano totalmente a una nueva criatura. Cuando Jesucristo entra en el corazón del ser humano, transforma esa vida, ese corazón que había estado endurecido. Pero el que no conoce a Dios totalmente, todo esto lo ignora. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que el cristiano es alguien que verdaderamente ha sido transformado. Es por el Espíritu Santo. Cuando entra en el ser humano, transforma los patrones que antes tenía viviendo, haciendo o era dirigiendo en su persona. Ahora muestra totalmente conducta diferente a lo que antes practicaba, a lo que antes hacía. Entonces, ¿por qué? Porque llega Dios y a través de su Espíritu Santo somos transformados a una nueva persona, una nueva criatura, y mostramos la diferencia de lo que antes éramos a lo que somos ahora. ¿Por qué? Porque ahora nos dirige el Espíritu Santo y nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Ya no hacemos lo que antes hacíamos, cosas desagradables, todo aquello que ignorábamos, que lo que le agradaba a Dios. Entonces la Biblia establece que claramente que ahora, una vez que aceptamos a Jesucristo, dice, somos hijos de Dios, y como el Espíritu de Dios vive en nosotros, llegamos aún a ser todavía más partícipe de la vida, de la naturaleza humana, de la vida espiritual, del hogar celestial. Pertenecemos ahora, cuando aceptamos a Jesucristo, venimos a ser parte de la naturaleza divina. Lo puede uno hallar en 2 de Pedro 1:4. Entonces podemos ver que una de las evidencias de la vida nueva, o una nueva vida en Cristo Jesús, es que ya no tenemos tenemos victoria sobre el pecado. Que lo que antes tú rápido hacías desagradables, o tú sabías que estaba mal, ahora tenemos la victoria a través de su Espíritu Santo y detenernos y no hacerlo. Entonces tenemos ese gran privilegio de decir no más al pecado, no más a las cosas desagradables, a través de su Espíritu Santo. Ya no se conforma uno en los malos deseos que antes hacíamos, en las malas costumbres que nosotros hacíamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos santifica, nos ayuda a entender y comprender que no son cosas agradables. Y entonces vemos y mostramos a través de nuestra vida un fruto nuevo que ha sido con la justicia de Cristo y de que está en nuestra vida. Gloria a Jesús. Así que la vida cristiana no solo se transforma, no es una transformación inicial, sino es una búsqueda constante de santidad. No podemos decir, hoy acepto a Jesucristo y totalmente ya no tengo que hacer más, yo ya estoy, digamos, limpio, purificado una vez para siempre. No, es algo que tenemos que buscar día a día para ser santificado con nuestra vida, para limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Es una búsqueda diaria en el Señor, de pedirle constantemente que a través de su Espíritu Santo nos limpie, nos santifique. Es algo que tenemos que hacer día tras día.
Gloria a Jesús. Y entonces aquí tenemos quién el mayor ejemplo que te podemos imitar en la obediencia, en la santificación, en todo, fue en Jesús. Jesús dice que fue obediente primero a José y a María. Amén. Él fue sujetado a José y a María, fueron obedientes con ellos. En Lucas 2:51 allí habla. Y luego sabemos que Jesús también obedeció en su ministerio. Dice que él decía que las palabras que él hablaba en público, él no las hablaba por su propia cuenta. Él no las hablaba porque él quería, él no las hablaba porque solamente se le ocurría. Él dice que él las mandaba el Padre a decir las cosas. Dijo, las cosas que yo digo o las que yo hago es porque el Padre me manda a decirlas y hacerlas. Entonces aquí podemos ver que Jesús era obediente y en eso nos podemos nosotros también imitar a Jesús, de que Él fue obediente. Tenemos el mejor ejemplo para nosotros. Y eso usted lo puede hallar en San Juan 14:10. Entonces Pablo podemos ver que él dijo que estando en la condición de hombre, se refiere a Jesús. Jesús dice fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses 2:8. ¿Por qué? Porque nos habla de la obediencia, porque nos enseña que la obediencia es un ingrediente del carácter santo y nos enseña cómo Jesucristo fue obediente y nos deja este ejemplo y para nosotros imitarlo a Él como el mejor ejemplo, en que sí se puede. Gloria a Jesús. Y luego también dice luego de morir por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, después de 40 días ascendió al cielo y estando a la diestra de Dios en las alturas. Si seguimos su ejemplo, el ejemplo de Jesús, y nos humillamos también, seremos de agrado al Señor y beneficio espiritual para muchos en esta tierra. O sea, si nosotros seguimos obedeciendo a Dios y vemos el ejemplo de Jesús y también nos humillamos al Padre, obedecerle, no solamente seremos ejemplo para nuestros hermanos, aún para los de allá afuera también, para muchos de aquellos que nos estén mirando, de que hay una diferencia en nuestra vida a lo que antes vivíamos. Entonces vamos a empezar nuestro punto número 1 que dice, debemos ser santos como aquel que nos llamó es santo. Primera de Pedro 1:13-16. El inciso A dice, la gracia divina nos ayuda a desechar los deseos pecaminosos. El 13 y el 14 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Entonces dice, la gracia divina nos ayuda a desechar los deseos pecaminosos. Entonces aquí vemos este pasaje, es el pasaje de la esperanza, de bienaventuranza, de una bienaventuranza a los santos. Los santos sabemos que somos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces aquí en el 13 nos hace ver que debido a lo cerca que está nuestra redención, a lo cerca que está el Señor por venir, a lo cerca que está, debemos nosotros, cada uno como hijos de Dios, es tomar esa actitud como cristianos, demostrar que nosotros estamos esperando al Señor, demostrar que nosotros vivimos para Jesucristo, vivimos para nuestro Dios. Entonces tenemos cada vez, como dice uno, estar listos día tras día, porque nuestra redención se acerca cada vez más. Entonces es por eso que en primero nos manda a ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento. Esto es prepararnos nuestra mente para actuar en conformidad con nuestra fe, preparar nuestra mente siempre a lo que es agradable a Dios, preparar nuestra mente siempre a las cosas que a Dios le agrada y no lo que nos agrada a nosotros. Dice, debemos liberar la mente de todo temor, de toda pereza, de todo lo que nos separa, de el estar pensando, el estar meditando en el Señor, y de toda pereza, dice, porque muchas veces no tenemos ni siquiera el deseo de leer, el deseo de buscar, el deseo de orar. ¿Eso por qué? Porque entra la pereza en uno. Pues tenemos que desechar, liberar nuestra mente de todo eso para estar cada día
pendiente, como dice uno, estar con esa actitud agradable delante de las cosas que le gusta a Dios, para estar, como dice uno, preparado siempre a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, además dice, para que nos ayude a avanzar, porque cuando tenemos esa pereza y esa cosas que no queremos, temores y todo eso nos detiene, no avanzamos y nos quedamos estancados. Entonces, además también dice, cuando tenemos nuestra mente ceñida, podemos pensar constantemente en el Señor, podemos meditar en el Señor. Donde usted ande, piense en el Señor. Donde usted esté, piense en el Señor, como a través de su palabra, orando, pensando todo el tiempo en el Señor. Es una manera que podemos decir, está libre nuestra mente para meditar y pensar en el Señor. Y también hablándole a otras personas del plan de salvación, de la redención que se acerca, para que también ellos tengan la oportunidad también de ser salvos. Es una manera en que nosotros podemos siempre trabajar, meditar y hacer también. Entonces la segunda acción dice de que debemos tomar es la de ser sobrio. Esto es un llamado a tener ese dominio propio, de que si hay algo, si hay tentaciones que se te cruzan, que te aparecen, tú tienes que tener ese dominio propio de decir, esto no, porque no le agrada a Dios, eso no, porque no es bien para mí, esto no me conviene y esto no. Y tenemos que tener ese dominio propio, saber que hay cosas que son agradables, atractivas y todo, pero tú tienes que saber si te conviene a ti como hijo de Dios, y en ver también si son agradables delante de Dios. Pues tenemos que tener ese dominio propio, estar sobriamente para no dejarnos arrastrarnos por los impulsos carnales que se nos pueda venir en nuestra vida. Lo tercero dice es esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso tenemos que estar listos, preparados siempre para esperar ese momento cuando Jesucristo sea manifestado. Así que nuestra esperanza debe de ser en la plena promesa de la venida del Señor. Eso es lo que esperamos cada uno de nosotros, cada nuestras luchas, nuestros momentos difíciles, lo que nos alienta, lo que nos levanta, es a través de su palabra recordar que nuestra esperanza está en Jesucristo, nuestra redención se acerca, y eso es lo más lindo, que lo que nos motiva a levantarnos cuando nos sentimos como decaído, como cuando ya no queremos avanzar y tú piensas, mi redención está cerca, el Señor está por venir, y eso te alienta, te levanta nuevamente. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en esa promesa en que el Señor viene por nosotros. Hasta el día de hoy, los santos, hasta el día de hoy mucha gente sufre, muchos de los hijos de Dios sufren persecución por causa de su fe, por aceptar a Jesucristo, por poner su esperanza en Jesús. Hay muchos lugares que todavía están sufriendo persecución. Siempre he dicho, y lo vuelvo a decir, es un privilegio en que nosotros podamos leer la palabra en libertad, ir a la casa de Dios con toda la libertad, sin nada que estés con el temor de que de pronto alguien va a asomarse y te va a colgar o te va a sacar o nada. Tenemos totalmente la libertad y muchas veces no la aprovechamos. Pero como dice aquí, o sea, hoy en día hay lugares que están encerrados por su fe, por creer en Jesús. Están bajo cuevas por mantener su fe en Cristo Jesús. Y lo que los alienta, como lo que nos alienta a nosotros, es que un día todo eso se va a acabar. Es que un día la liberación de ese sufrimiento que uno vive en ese momento va a ser libre un día, cuando Jesucristo venga, cuando Cristo se presente por su pueblo. Entonces eso es lo que lo alienta, lo que lo llena de gozo, de alegría. Gloria a Jesús. En el 14 podemos ver que ellos son adoptados, somos hijos de Dios por adopción. Una vez que aceptamos a Jesucristo, somos adoptados como hijos de Dios. Ahora pertenecemos a la familia de Dios por el sacrificio de Cristo. Los creyentes venimos a ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Jesús. Y sobre todo tenemos ese privilegio de llamarle Padre, de acercarnos a Él como nuestro Padre que es Él. Pues tenemos ese, como dice, ese maravilloso privilegio
Amén. ¿Por qué? Porque nos ha hecho miembros de su familia a través de Jesucristo, a través de esa sangre maravillosa que aceptamos, que fue derramada en la cruz del Calvario. Usted lo puede hallar en Efesios 2:19. Entonces, así como nosotros los padres tenemos esa labor de enseñarle obediencia a nuestros hijos, asimismo también Dios nos exhorta a nosotros como sus hijos ahora. Si tú ya le aceptaste como su Señor y Salvador, ahora nos exhorta a nosotros también a ser obedientes, así como tú quieres que tu hijo, que tu hija te obedezca. Él también, como nuestro Padre, Él quiere que nosotros como sus hijos seamos obedientes a sus mandatos, el amarnos los unos a los otros, al no conformarnos a los deseos de esta tierra, a los deseos de la carne, a los deseos de todo aquello que nos separa de Él, de todo aquello que nos hace hasta desobedientes con Él. Por eso nos exhorta que seamos obedientes. Una vez que tú aceptas a Jesucristo, eso tiene que haber dentro de tu persona, demostrar como primer mandamiento de una obediencia a Dios, debemos obedecer a Dios. Eso es lo que tiene que verse. ¿Por qué? Porque ahora somos transformados a lo que antes éramos. Si éramos hijos tan desobedientes, si éramos hijos rebeldes, si éramos hijos de mil maneras se puede decir. Entonces cuando venimos a Jesucristo, esto es lo que primero que se tiene que reflejar en nuestra vida, la transformación ahora y obediente. Lo que teníamos antes, que éramos, digamos, ignorábamos lo que era la palabra de Dios, lo que hacíamos antes que no sabíamos por nuestra ignorancia. Entonces, que para el mundo se mira atractivo, tú puedes mirar, hay muchas cosas que son muy atractivas, pero en realidad está lleno de engaños. Usted sabe que todo lo que se mira bueno allá afuera es totalmente engañoso, porque nada más lo podemos mirar y wow, se mira bien, se mira bueno, pero totalmente es puro engaño. Gloria a Jesús. Por tanto, lejos de anhelar, de volver otra vez a esa vida en que vivíamos, tenemos nosotros que desechar todos esos malos deseos y pensar que esos todavía son obras de la carne, de lo carnal y no de lo espiritual. No son cosas que ya va con nosotros, los hijos de Dios, como le agradan a Dios. Ya hemos nosotros transformado nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Ya somos transformados, ya tenemos un nuevo vivir, una nueva manera de vivir, una nueva manera de mostrarnos que de verdad hemos nacido de nuevo, de que totalmente Cristo vive en nosotros. Y entonces, por más que se mire allá afuera cosas agradables, totalmente tú piensas y son cosas engañosas que duran temporalmente. Gloria a Jesús. Entonces el inciso B dice: debemos imitar el ejemplo de Cristo para ser santo como Él. El 15 y el 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y como vemos aquí, el mejor ejemplo es Jesucristo, que nosotros podemos imitar es Jesucristo. Nuestro mejor ejemplo y supremo es Jesucristo. Amén. Por eso Pedro nos alude al ser del Señor como quien es santo, nos manda también nosotros, dice, como Dios es santo, también nosotros tenemos que mostrar esa santidad, de que hay una diferencia, de que vive en nosotros el Señor. Sabemos que la santidad de Dios es una de las grandes doctrinas de la Biblia, a tal modo que Él es atributado con ese atributo de Dios más mencionado en las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios es proclamado santo. Amén. Y usted lo puede hallar en Isaías 6:3, donde dice que Él absolutamente muestra y se dice que Él es santo, santo, santo. Amén. Él es totalmente puro, no hay en Él ninguna maldad, no hay engaño. Entonces, por tanto, nosotros, sus hijos, debemos también ser santos en toda nuestra manera de vivir. No podemos decir, en esta parte voy a ser santo, voy a cuidarme, pero en esta parte yo voy a hacer lo que yo quiero. No, nos manda en toda nuestra manera de vivir.
Este es el mismo concepto que Cristo enseñó en el Sermón del Monte al decir que debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial. Amén, que es, dice, perfecto. Usted lo puede hallar también en Mateo 5:48. Entonces, también Pablo nos habla de que el carácter cristiano que se produce en los creyentes al ser imitadores de Dios como hijos amados, dice, todos los hijos de Dios deben evitar el pecado. Ya nosotros a través de la palabra sabemos qué es bueno y qué es malo, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, a través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo que mora en uno y nos ayuda a ver qué es bueno y qué es malo, para que así nosotros también aprendamos a desechar las cosas desagradables, y nos manda que no nos apoyemos en nuestra propia fuerza, porque hay cosas que nos necesitamos a través del Espíritu Santo como para decir no lo hago, y no lo hago. ¿Por qué? Porque necesitamos de ese poder del Espíritu Santo, porque con nuestra propia fuerza llegamos a batirnos nuevamente en el pecado. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer con nosotros mismos, pero si es a través de su Espíritu podemos y nos mantenemos santo, puro, como es nuestro Padre. Gloria a Jesús. Por eso el 16 también nos manda, dice, sed santos porque yo soy santo. La Sagrada Escritura lo manda y lo puede usted hallar en Levítico también 11, 44 y 45, donde Dios habla con su pueblo y les manda de cómo ellos se deben de identificar con ese atributo de santidad, de limpieza, y les habla, y usted lo puede leer, y todo como Dios pide que uno sea santo delante de él. Por eso aquí podemos ver que Pedro nos enseña que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y de aquí podemos nosotros aprender que el cristiano no es una mera confesión de un credo, decir, yo hago la confesión de ¿cómo se dice? De salvación, la confesión de reconciliación, y hasta ahí, porque eso ya es para siempre, y ya nada más confesé y ya no tengo que, como dice uno, trabajar día a día en mi vida espiritual. No, eso viene a través de una relación con Dios, porque cada día hay cosas que nos puede contaminar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra vista, nuestra vida, nuestra alma. Entonces es algo que tiene que ser a través de una relación diaria con Dios, para que nosotros nos mantengamos santos y puros delante de Él. No es nada más de decir, me santifico y ya estoy santo, santificado. No, es a través de una relación con Dios y mostrar en nuestra conducta que verdaderamente hemos cambiado, vivimos piadosamente, agradablemente delante de Dios, y podemos ver que los que nos miran puedan ver que verdaderamente hay un cambio. Gloria a Dios. Entonces veamos el punto número 2, el número 2 dice, el ser hijos de Dios nos debe incentivar a vivir en el temor de Dios. El 17 y 19 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como el oro o como la plata. El temor de Dios debe ser constante en la vida de sus hijos. Entonces, aquí podemos ver que esto nos ayuda a pensar, a motivar, el saber en lo que Dios hizo, o el privilegio que tenemos nosotros de llamarle Padre a nuestro Dios. ¿Te imaginas? O sea, el gran privilegio de acercarte a Él, de ver el gran amor que tiene para con tu vida. Entonces eso es lo que nos debe de motivar, vivir el temor hacia Él. El temor hacia Él, no que le tengas miedo. El saber que si lo vas a ofender con tus acciones. El saber que si lo que vas a hacer le agrada o no le agrada. Ese es el temor a Dios, es honrarle, respetarle. El respeto que Él se merece es darle ese respeto. No es que uno le tenga miedo, no es que uno diga, oye,
ahí viene Dios, o se oye Dios, o van a hablar de Dios con miedo y con... No, sino el temor a Dios, a Jehová, es saber que si nuestras acciones lo honran o lo ofenden. Entonces, y esto es lo que nos debe de nosotros a motivar de tratar de ser obedientes, sobre todo decir, ay, yo cuando en donde quiera que yo esté, yo le puedo hablar, me puedo acercar de él, a él, es un gran privilegio, es lindo y maravilloso. Entonces, porque dice que en el Antiguo Testamento el concepto que de Dios, que es el Padre, es conocido como el Padre por el pueblo. En Salmo 68:5 dice que es Padre de huérfanos y defensor de las viudas. ¡Qué maravilloso! El que no ha tenido padre, el que uno no ha tenido padre, cuando tú sabes que Él es tu padre, tú te sientes privilegiado al decir, mi padre terrenal nunca estuvo aquí, pero ahora tengo el celestial y está conmigo en todas partes. Es una bendición. Y sobre todo ese es padre de huérfanos y de defensor de las viudas. En Isaías 63 también habla de que dice que si Abraham nos ignora o si Israel ni siquiera nos conoce, dice, qué privilegio es saber que Dios, nuestro Padre, nuestro Jehová de los ejércitos, nuestro Padre, nuestro Redentor, su perpetuo. O sea, ¿qué importa que la gente te ignore? ¿Qué importa que nadie te tome en cuenta? ¿Qué importa que nadie te conozca? Si el que te conoce es maravilloso, que es tu Padre celestial, que el que te conoce es nuestro Dios, que te guarda, que te cuida y que sabe que te esfuerzas, sabe que das lo mejor de ti para agradarle, para vivir conforme a su voluntad. Entonces es una maravillosa bendición, o se puede decir, entonces andar en temor a Él es saber que todo lo que tú hagas, lo que yo haga, pensar, esto te agrada, Señor, esto te honra, Señor, o te va a hacer sentir mal o te voy a ofender. Esa es la manera en que podemos verlo también. Y en el Nuevo Testamento dice que Cristo nos enseñó de cómo podemos ir o orar directamente al Padre. Y nos dejó en Mateo 6:9-13 como el ejemplo del Padre Nuestro. Nos lo dejó un ejemplo para decir, de esta manera tú te puedes acercar a Dios a través de una oración como esta. No que lo repitamos, ese Padre Nuestro todo el día, todos los días, y no cambiarle ni una palabra. No, Él nos lo dejó como ejemplo, cómo tú te puedes acercar. De esa manera nos dejó de que ahora nos dice, tú puedes hablarle cuando tú quieras, tú puedes acercarte cuando tú quieras, y esa es una gran bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que también aún Jesús prometió que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, o sea, se refiere a través de Jesucristo, dice que Él nos lo haría o lo haría. Eso lo puede usted hallar en Juan 16:23. Entonces podemos ver el privilegio de poderle decirle Padre a nuestro Dios, al Creador del cielo y de la tierra. Gloria a Dios. Ahora dice, también vemos ese privilegio de cómo podemos acercarnos, de cómo podemos decirle Padre, de toda la bendición que tenemos, pero también nos da una advertencia también de que así como Él es amoroso, muestra su amor, dice que también Él es un Dios, un juez justo, o sea que un día también nos va a juzgar por nuestros hechos, por todo lo que hagamos. Entonces nos habla de la bendición de poder acercarnos, pero también dice, Él también va a juzgar conforme todo lo que uno haga. Ay, con permiso, hermanos. Entonces, así como tenemos esa bendición de acercarnos y todo, y también nos advierte que tenemos que saber cómo actuar, qué debemos de hacer, cómo debemos de vivir. ¿Por qué? Porque dice que un día también vamos a ser juzgados conforme nuestras obras. Todo se dice que Él es un juez justo, que Él no va a escoger, va a decir, ay, este me cae muy bien, pues no lo voy a juzgar. ¿Qué tiene que haya hecho mal? No, no, no. Dice que Él es juez justo. Dice que no tiene acepción de persona. Dice que Él, así como el libre, como el hombre, ¿cómo se dice? Como el esclavo, como el
judío, como el griego, como el hombre, como la mujer, va a juzgar por igual. No va a tener acepción de persona. Lo que va a hacer la diferencia es por depende de las obras que nosotros hagamos. Dice que Él va a juzgar cada uno según sea su obra aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, vamos a ser juzgados. Entonces, por eso yo creo que sería maravilloso siempre pensar que lo que hagamos en esta tierra sea más de lo que le agrade a Dios, que lo que son nuestros deseos carnales. ¿Por qué? Porque un día estaremos delante del juez justo y vamos a ser juzgados delante de Él. Y sea lo que tú hayas hecho, va uno a ser lo que yo haya hecho, sea bueno o sea malo, voy a ser juzgado. No importa que sea hombre, que sea mujer, libre o esclavo, vamos a ser todos juzgados. Y usted lo puede hallar en 2 de Corintios 5:10. Ahí dice que un día dice, todos estarán delante de Dios, todos compareceremos ante el tribunal. ¿Para qué? Para ser juzgado. Gloria a Jesús. Entonces aquí podemos ver que cada uno lo que reciba en esta tierra, lo que haga en esta tierra, mientras estamos en esta tierra, sea bueno o malo, usted y yo vamos a dar cuenta. Por eso la recomendación que aquí nos da la palabra es que vivamos en temor a Dios. En temor nos ayuda al pensar siempre lo que tú vayas a hacer, lo que tú vayas a hacer, piensa, ¿te agrada, Señor, o no? ¿Para qué? Porque, recordemos que un día vamos a estar delante del juez que nos va a juzgar, y dependiendo de eso vamos a ser juzgados. Entonces tenemos, como dice uno, aquí estamos de peregrino, pasando nomás un tiempo hasta que el Señor venga. Entonces, que ese tiempo en que estemos en esta tierra aprovechemos bien para hacer la voluntad de Dios y no a nosotros. El que vivamos en temor a Dios no significa que le tengamos miedo, que estemos en pánico cada vez que oigamos la palabra de Dios, de decir, ay, ahí viene ahí viene, van a hablar del Dios rudo, rústico, como nosotros, como a veces como padres somos rudos, rústicos. Así no es Dios. Él es amoroso, Él muestra su amor, Él nos da a través de su palabra de quién es Él. Con amor nos llama, con amor nos habla, con amor nos corrige. Entonces, pero Él quiere que nos acerquemos con Él con respeto que Él se merece. Las cosas para Él con respeto, que lo honremos con respeto que Él merece. Gloria a Jesús. Pedro lo que quiere darnos aquí a entender claramente es el concepto de que somos extranjeros en esta tierra y peregrinos en esta tierra, y que nuestra ciudadanía verdadera o real o lo mejor que puede ser y lo que esperamos está en el cielo. No te preocupes por lo que tú tengas que hacer en esta tierra, tener en esta tierra. No preocúpate porque lleguemos a ese lugar celestial donde está, dice, Jesucristo a la diestra esperándonos, aún intercediendo por nosotros. A esa ciudadanía celestial tenemos que aferrarnos día tras día, saber que dependiendo de nuestra disposición a obedecer a Dios, llegamos, como dice, a ser mejor para Dios, vivir para Dios y estar listos y preparados. Pero si usted quiere vivir conforme a sus deseos carnales, conforme a su deseo, a lo que se le venga, como dice, engane usted, entonces usted no está listo, no está preparado. ¿Por qué? Porque todo eso nos aparta de Dios. No vivimos en el temor de Dios, vivimos conforme a nuestros deseos. Gloria a Jesús. Entonces cada hijo de Dios debe ser consecuente en su conducta con este requerimiento divino. Tiene cada uno que ser el ejemplo, mostrar la diferencia que hay entre el cristiano y no cristiano. Amén. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. El inciso B dice, el precio con el que fuisteis rescatados debe incentivar una conducta santa. Entonces, con ese precio que fuimos rescatados nos debe motivar nosotros a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos comprados con dinero, no fuimos comprados con algo que se echa a perder, que se desgasta. Nada de eso. Fue con la sangre de Cristo. En el versículo 18 nos insta a saber que no son
a saber lo que se nos ha dado en Cristo. Uno de los aspectos que atrasa, dice, el conocimiento de la fe es la ignorancia de la palabra. Muchos no conocen, no entienden, no viven. ¿Por qué? Porque les falta el conocimiento de la palabra. En Oseas 4:6 habla que su pueblo, dice, le faltó conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros nos insta Pedro aquí que tenemos que saber lo que nos ha dado en Jesucristo y nos deja su palabra. Por eso tenemos que llenarnos de su palabra, instruirnos de su palabra. ¿Por qué? Porque ahí entendemos y comprendemos y nos asegura nuestra salvación también, que fue un rescate a través de la sangre de Cristo. No nada más así nos rescató y nos dejó a la deriva. No, nos rescató, nos dio la salvación y todavía nos hizo partícipe de su pueblo. Así como el pueblo de Israel, que fue liberado ¿cómo se llama?, de Egipto. Entonces así también ellos vivieron 4 siglos. Imagínense estar ahí entre la esclavitud y todo eso. Entonces así también nosotros nos ha rescatado del pecado a través de Jesucristo. Nos ha libertado, nos ha hecho libres, y ahora tenemos que mostrar una actitud, por tanto, que debemos demostrar es constante gratitud al Señor. Cada vez que nosotros podamos, digamos, gracias Señor por ese gran sacrificio, gracias por hacerme libre, gracias por darme la oportunidad de ser salvo por esa sangre maravillosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Entonces cada uno que vivió sin Cristo en un tiempo atrás sabe que aquella era una vana manera de vivir. Parecía la gente, o parecíamos que vivíamos feliz, pero tú todo te das cuenta que en realidad todo era en vano. No había felicidad sincero, no había algo bueno. Era una mala manera de vivir, vana, no había nada. Entonces, pero ahora la expresión que aquí nos da a entender en que en la vida de Cristo no carece de propósito. ¿Por qué? Porque ahora tenemos propósitos, tenemos planes de lo que Dios tiene para con nosotros, y nos motiva a vivir, a comprender que tenemos que vivir correctamente en la vida de Jesucristo, a mostrar la vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Y nosotros podemos aún ver que los que nos miran, los que nos ven, podemos hacer la diferencia mostrar la diferencia en que Cristo está en nosotros. Entonces, y eso nos ayuda hasta a motivar, tener planes, propósitos. ¿Por qué? Porque también aún tenemos el privilegio de hablarles a otro del plan de salvación, de decirle que Jesucristo vino y murió por sus pecados, que Jesucristo quiere salvarle, que Jesucristo quiere darle vida eterna. Entonces tenemos que mostrar toda esta gratitud también, y dar también por gracia lo que hemos, dice, recibido por gracia. Entonces podemos ver que Pedro explica que esa vana manera de vivir, sus lectores que la habían recibido de su padre, o sea, a veces lo que les enseñamos a nuestros hijos es lo que van a vivir, pero si nosotros desde ahora les enseñamos del plan de salvación que Jesucristo nos ha dado, de la vida que Jesucristo quiere que vivamos, eso es lo que van a también seguir llevando ellos, nuestros hijos. Gloria a Jesús. Y sabemos que esa, como se dice esa heredad nosotros lo recibimos, esa heredad de vida vana, de todo eso, vino a través del pecado que el hombre tuvo desde el principio, y eso lo hace también pues sin deseo de hacer nada bueno. Entonces, pero ahora podemos ver que alcanzamos el favor de Dios a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces el 18 nos enfatiza cómo y de qué manera nosotros, cuál fue el precio de nuestro rescate, cuál fue el precio para nosotros perdonar nuestros pecados, para ser parte, de hacernos suyo, para ser parte de su pueblo. Dice que nosotros no fuimos comprados con oro, no fuimos comprados con plata, sino con la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Las cosas del oro y la plata se desgastan y todo eso, pero sin en cambio la sangre de Cristo fue de un cordero sin mancha, sin pecado, no tenía ni engaño, no tenía ni contaminación. Pedro totalmente entendía que cuando el Padre pedía algún sacrificio de algún cordero, daba las instrucciones de cómo tenía que ser. Tenía que ser sin defecto,
tenía que ser sin nada, sino que fuera puro. Que fuera puro y todo. Entonces vemos que Jesucristo, el Cordero sin mancha, santo de Dios, es el que vino a limpiar nuestros pecados a través de su sangre, de rescatarnos y darnos el acceso al lugar santísimo a través de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de entrar a la patria celestial. Entonces nuestra conducta de nosotros como cristianos debe ser acuerdo a esa dignidad que merece Jesucristo, de que merece darle la honra, la gloria, las gracias por todo ese gran sacrificio. El punto número 3 dice: la obediencia a la verdad está vinculada con la pureza espiritual. Cristo es el medio para llegar a Dios y lograr una vida obediente. El 20 y el 21. Dice: ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces Cristo es el medio para llegar a Dios y lograr una vida de obediente. Como sabemos, dice la palabra, que ningún otro hay salvación. Como dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es a través de Jesucristo. Dice que el saber que Cristo ya fue destinado para morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero Él se vino a revelar cuando Él vino a dar su vida por nosotros, para limpiarnos, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para darnos entrada a la patria celestial, para darnos la oportunidad de llegar al Padre. Él se manifestó cuando vino a dar su vida por nosotros, pero ya estaba escogido, ya estaba destinado a morir por nosotros. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Cristo fue manifestado en los postreros días por amor a nosotros, para levantarnos de nuestra muerte espiritual que vivíamos, de nuestro pecado. Ahora venimos a tener la esperanza a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Entonces, a través de Él podemos llegar al Padre, porque dice la palabra que Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tenemos ese gran privilegio que es a través de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que mostrar una actitud de obediencia y amor ferviente por Dios, por ese regalo, haber colocado a Jesucristo como nuestro mediador de nuestra relación con Dios. Amén. Para levantarnos, para revelarnos al Padre. Si conocemos a Dios, a Jesús, conocemos, dice, al Padre. En el 18 se nos dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito, que es el Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que si ni la muerte lo detuvo, Él pudo resucitar de entre los muertos, y tenemos ese privilegio también, que un día también resucitaremos para una vida nueva, una vida eterna. Amén. Y esa es nuestra esperanza, que en Cristo también nosotros seremos resucitados, así como Él resucitó de la muerte para darnos vida, y darnos vida, dice, en abundancia. Entonces Dios nos ofrece una vida eterna, y a todos aquellos que lo reciben como su Hijo. Eso es el regalo grande, maravilloso que tenemos. Y pide también que los que tienen esta esperanza se sujeten a obedecer, a ser obedientes a la voluntad del Padre. Si tenemos esa esperanza en Cristo, seamos obedientes como también lo hizo Jesucristo. Fue obediente a su Padre. Amén. Gloria a Dios. Nos manda que seamos obedientes. El inciso B dice: el Espíritu nos ayuda a obedecer la verdad. El 22 y el 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad
mediante el Espíritu, para el temor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Jesús. Entonces, una de esas grandes virtudes que nosotros podemos ver más es la preciosa del Evangelio, es que en Cristo el hombre espiritual es purificado. O sea, como le decía al principio, una vez que aceptamos a Jesucristo, su Espíritu Santo nos limpia, nos purifica y nos santifica. Entonces, cuando el hombre obedece el llamado del Evangelio a entregarle su corazón, abrirle su corazón, su alma alcanza la purificación de su alma, saca todo el odio, el rencor, el resentimiento, y entonces hay una diferencia en su corazón, una diferencia en su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a hacer esa purificación en el ser humano. Y esto es todo, se alcanza, se puede decir, por la obra del Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos limpiar solo, no nos podemos purificar solo, no nos podemos nada. Es a través de su Espíritu Santo es que el ser humano limpia su corazón, limpia su mente, limpia toda su alma. Y de ahí podemos mostrar ahora el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entra en nosotros y dice que Dios es amor. Y ahora podemos practicar ese amor y mostrarle amor a nuestros hermanos, mostrarle amor a nuestros enemigos, nuestros seres amados y todo, sin fingimiento, dice. ¿Por qué? Porque ya una vez que entra el Señor en nuestro ser a través de nuestro Espíritu Santo, ya no tiene que ser fingiendo, tiene que ser de verdad, sincero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Gloria a Jesús. Dice, debemos recordar que el amor nace de un corazón que limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo 1:5. Gloria a Jesús. Entonces, por eso, de esa razón, se pide una acción directa por parte de los creyentes, que en cuanto al amarse los unos a los otros, dice que sea con un corazón sincero, no sin mentira. No decir te amo y luego con la cara torcida por un lado, eso es fingimiento. Por eso dice que sea sin fingimiento, sino que verdaderamente de corazón puro. Gloria a Jesús. Y en el 23 nos habla de que el nuevo nacimiento le permite al creyente vivir a la altura de los requerimientos de Dios. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, tenemos que vivir a la altura de Dios, como Él nos manda. Él nos pide que vivamos en santidad, en obediencia. ¿Para qué? Para que a través de su Espíritu nos siga limpiando y estemos listos día tras día. ¿Para qué? Para estar esperando esa redención que nos espera al venir, que el Señor viene por nosotros, sus hijos. Y dice que no fuimos engendrados por carne ni sangre, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Por eso nos ha hecho una nueva criatura, nos ha hecho parte de sus hijos. ¿Por qué? Porque fuimos renacidos de algo incorruptible, no de cosa corruptible, de algo incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La misma palabra divina que llegó en nosotros cuando oímos el Evangelio, y eso es lo que nos va a dar fruto, que somos hijos de Dios. Mostramos el amor, mostramos la obediencia, mostramos la santidad, mostramos el carácter cristiano que mora Cristo en nosotros. Y debemos hacernos de la palabra de Dios, que es vida, que nos da vida y nos llena de vida, como habla en San Juan 6:63 y Filipenses 2:16. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada, dice, para nada es provechosa. La palabra sí. ¿Por qué? Porque te da vida y anhela que vivamos a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Y su Espíritu es el que nos ayuda. Gloria a Jesús. Entonces, Dios, como resumen, podemos ver, Dios ha trazado un método para el hombre que pueda reconciliarse con Él, y a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque no solo Cristo es el camino, sino que también es la verdad y la vida. Gloria a Jesús. Y así en realidad tendremos un lugar
tenemos parte a la vida celestial, a ese lugar maravilloso que Jesús fue a preparar para nosotros. Gloria a Dios. Y así podemos mostrar, si Jesús vive en nosotros, estamos llenos de amor porque Él es amor. Entonces podemos mostrar amor a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro vecino y hasta a nuestros enemigos. Nos manda la palabra. Y así es, podemos ver que estamos cumpliendo con la ley, que es el amor. Amén, que es la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y para la próxima clase les voy a pedir que vayamos leyendo la base bíblica. Está en San Juan 1:29 al 51 y así podremos tener un poco más entendimiento de la clase cuando nos toque oírla. Amén. Les agradezco mucho por su atención y vamos a hacer una corta oración. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Señor, gracias porque nos das a entender, Señor, que una vez que hemos nacido en ti, Señor, podemos y debemos ser obedientes a tus mandamientos, mostrar que totalmente vives tú en nosotros. ¿Para qué? Para ser ejemplo a los que están a nuestro alrededor, aquellos que nos miran, para ver que hay una diferencia, de que ya no vivimos en nuestra vana manera que vivíamos antes sin ti, Señor, en el pecado, en nuestra inmundicia, Señor. Y ahora nos mandas que si te amamos y hemos reconocido como Señor y Salvador, que vivamos obedientemente. Y te ruego que tú nos ayudes, Dios Todopoderoso, a cada uno, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a ti te agrada, Señor. Y que siempre pensemos que todo lo que hagamos, Señor, si es agradable o desagradable delante de ti, Padre. Y que tú nos des ese dominio cada día de poder detener, de hacer lo que nos es agradable delante de ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y ayuda a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, para que podamos vivir día tras día mostrándote el amor hacia ti, Señor, de que mereces toda la honra, de que mereces todo el honor, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y a cada niño, cada joven, a tus siervos, Dios Padre, dale la fuerza, la fortaleza cada día, Señor. Y a cada uno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo suplicamos. Amén y amén. Gracias, Señor.